Para mí, como actual presidente de ASOPRUDEA, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, que este año está cumpliendo 63 años, y aparte de eso, en conmemoración del Mes de la Mujer, tengo el honor y el gusto de presentarles aquí a la doctora María José, actual senadora, que nos va a hablar del proyecto de ley que está liderando en este momento, que está relacionado con la violencia política contra las mujeres. También en nuestro panel va a estar el día de hoy la doctora Esperanza López de la Facultad de Ingenierías, quien va a estar moderando también en la mesa, y nuestra actual vicepresidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Ana Milena Medina. Agradezco también inmensamente al profesor John Mario Muñoz por haber facilitado este evento y a aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron para hacer posible este evento. Yo espero que este sea uno de los eventos que vamos a tener que vaya a cohesionar a la comunidad en general y al profesorado en el ámbito universitario. Muchas gracias y más preámbulos. Bien. Bueno, buenos días. Para mí es muy satisfactorio tener a la senadora acá en este espacio, en nuestra universidad. Y paso pues entonces a dar inicio a este conversatorio. Vamos a hacer la presentación de nuestra senadora. Ella pues es senadora de Colombia por el Pacto Histórico, madre de dos hijas, presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer del año 2022 a 2023, primera mujer de izquierda en ocupar la vicepresidencia del Senado, 2023-2024. Dentro de las leyes que ha impulsado se destacan reforma pensional, ley contra la violencia política hacia las mujeres y ley Aluna, que permite a los menores llevar primero el apellido materno. Ella pues ha sido elegida por 5 años ya como una de las mejores congresistas y una de las 100 mujeres más poderosas de Colombia según la revista Forbes. Entonces es un honor para nosotros que ella esté acá, para nosotros estar en este conversatorio. Vamos a hacer entonces, vamos a explicar cómo la metodología que vamos a llevar. Como bien sabemos, pues la senadora hoy tiene una agenda muy importante acá en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Entonces el tiempo es bastante apretado, lo debemos de aprovechar. Nosotros esperamos que estemos en este conversatorio por parte, pues, la profesora Milena y mi persona, formulándole algunas preguntas, conversando con ella alrededor de 1 hora. Luego nosotros se dará, pues, un espacio para las preguntas de los asistentes, de los presenciales, los virtuales. De los presenciales, nosotros vamos a estar repartiendo unas hojitas donde ustedes pueden formular sus preguntas. Y en la parte virtual, pues estamos recogiendo el profesor John Rojas, presidente de la asociación, nos estará ayudando con este tema. Así es que si les va surgiendo algunas inquietudes, por favor, las formulan y las devuelven para que las podamos responder. Al final, pues, cuando ya pasemos pues a estas preguntas y conversatorio que preparamos, vamos a dar pues el espacio. Se espera que nosotros estemos manejando grupos de preguntas de a tres, por un bloque de tres. Finalmente, esto estará por ahí hasta las 9:20. Ya luego la senadora pues tiene una reunión privada después de esto y se debe retirar antesito de las 10. Entonces, vamos a ser muy juiciosos. También estuvimos hablando ahorita mientras tomábamos un café, que si quedan algunas preguntas por responder, y su grupo de trabajo de apoyo nos van a responder. Sin duda, creo que ustedes van a tener muchas preguntas, van a quedar algunas, pero ellos nos van a responder en formato pues escrito y creo que posiblemente algunos videos, ¿cierto? Nos puedes hacer. Bueno, aquí entonces vamos a empezar con este conversatorio en este tema central de esto, que es precisamente pues este proyecto de ley estatutaria que inicialmente lo habían presentado al Senado y que finalmente es muy refinado ya en la Cámara, ¿cierto? Tiene algunas cosas importantes que se ajustaron. En este proyecto se establecen medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles. Entonces, esto fue presentado por ti en el Senado y por Catherine Huinao en la Cámara. Aquí entonces queremos preguntarte, María José,
Si nos podrías comentar sobre esa justificación, antecedentes, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de esto, de este proyecto de ley estatutaria? Pues bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio, también a quienes nos acompañan a través de pues la sala virtual que ha habilitado la Universidad de Antioquia. Pues muy feliz de estar nuevamente aquí en Medellín y bueno, ya para entrar en materia. La justificación real es que hoy, hasta el momento, hasta hoy, hasta que no sea promulgada este proyecto de ley o esta ley de la República, porque ya pasó inclusive por el control constitucional, las mujeres no contamos con una herramienta jurídica, ni existe en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia o el concepto de violencia política contra las mujeres, no existe. Y por lo tanto, en algunos partidos se han desarrollado protocolos, en algunas instituciones, en algunas corporaciones públicas, pero más allá de los protocolos no contamos con herramientas que nos permitan inclusive poner una denuncia o que el Estado en sus distintas ministerios, entidades puedan tener competencias para atender esto. Entonces, si tú eres víctima de un hecho de violencia política, pues realmente no tendrías dónde poner la denuncia o no sería atendida de tal manera o estarías como en un limbo jurídico en el sentido de que tal vez quienes tienen que analizar el caso pues no sabrían muy bien dónde tienen que encajar. Y por lo tanto, lo que quisimos fue crear esas herramientas, sobre todo porque tenemos un aumento cada vez mayor de la violencia política contra las mujeres. En el 2022, más o menos se dieron un 64% de hechos de violencia política contra las mujeres y en las pasadas elecciones, es decir, ayer, hubo un aumento del 73% de la violencia política contra las mujeres. Quiere decir que es una violencia silenciosa de la que no se habla mucho, pero que existe en todos los niveles y sobre todo se dio en las elecciones territoriales. ¿Por qué? Porque en función del territorio, en función de, eh, pues hay regiones más machistas que otras, otras donde las agendas de las mujeres han venido y las voces de las mujeres han venido creciendo, pero el hecho de que esto crezca no quiere decir que hay menos violencia, sino todo lo contrario. Puede exacerbarse la violencia en contra de las mujeres. Analizándolo, pues nos dimos cuenta y además, pues fue muy curioso quienes fuimos coautoras del proyecto de ley. Yo presenté una iniciativa, paralelamente Piedad Córdoba presentó otra iniciativa, inclusive Nadia Ablel, que hoy es presidenta del Partido Conservador, presenta otra iniciativa, estas se acumulan, eh, pero yo lo comentaba hace un momento, Piedad Córdoba, pues realmente fue en nuestro criterio o sería uno de los casos emblemáticos de violencia política contra las mujeres y lo sufrió en distintos niveles por ser mujer, por ser negra, por sus posiciones políticas, pero a ella la atacaron de manera exacerbada también por su condición de mujer. Cuando yo era una niña, y lo he dicho hasta jocosamente, y estaba en pañales, ella ya era presidenta de un partido político. Fue la primera mujer presidenta de un partido político en este país, del Partido Liberal Colombiano. Eh, y en razón de ello, pues tuvo que sufrir distintos episodios de violencia. Casi que yo creo que este proyecto de ley e inclusive su paso por el Congreso de la República antes de morir, pues siendo senadora de la República, pues en últimas fue casi que un resarcimiento a todo lo que ella había sufrido y la forma en la que ella fue injustamente inhabilitada y retirada, pues perdió su curul en el Congreso de la República en ese momento. Así que es una violencia silenciosa que existe, que, que se presenta de tal manera y es tan exacerbada que muchas mujeres no se animan ni siquiera a entrar en el escenario de lo político. Yo les quiero contar, digamos, una anécdota que nos impactó muchísimo cuando estábamos construyendo el proyecto de ley. Fue el caso de una concejala de Florencia, Caquetá, una mujer además animalista.
si no estoy mal, ella era del Partido Verde. En una sesión plenaria, no solamente le cortan la palabra, la persona que estaba presidiendo la corporación le dice, usted me dice esto porque está enamorado de mí, enamorada de mí, llega a la casa, el marido le dio una tunda terrible, casi la mata, termina en el hospital. O sea que la violencia se vive dentro de las corporaciones por parte de un partido que tampoco alzó la voz de protesta, excepto, pues digamos, por un grupo de personas comprometidas, pero también llega y lo sufre al interior de su propio hogar. Entonces, vean ustedes cómo un hecho puede terminar replicándose en distintas situaciones de violencia. Haciendo el análisis de que, y que además han venido haciéndolo observatorios contra la violencia, sobre todo, pues digamos, no hay un andamiaje institucional muy fuerte que permita hacer un conteo de casos, lo hacen sobre todo los observatorios o por ejemplo la MOE, que sí en tiempos electorales saca un informe del incremento de la violencia política contra las mujeres. Pues realmente no existen estadísticas y no hay un seguimiento porque tampoco está, como les decía, no hace parte del ordenamiento jurídico, no se reconoce como un tipo de violencia. Evidentemente dentro de la política existe violencia en distintos niveles, pero esta es específica porque es la que se ejerce contra las mujeres, pues por el hecho de ser mujeres. Y hay un repertorio amplio que nosotras quisimos poner de presente o que quisimos poner dentro del cuerpo de la ley. La violencia psicológica, y es aquella que va minando tu camino hacia la política, que es la estigmatización, que es minar tu nombre, que digamos que repite además patrones sistemáticos, que minimiza la voz de las mujeres, que en últimas genera inclusive pues temores e inseguridades muy fuertes. La violencia simbólica, aquella que se ejerce por el hecho de ser mujeres, pero que en últimas termina en que un grupo, o sea, esta no nos afecta de manera individual, no es el ataque hacia mí, sino es cuando me atacan a mí, pero además este ataque termina afectándonos a todas y impidiendo que otras mujeres avancen en el terreno de lo político. Hay otros más conocidos, más recurrentes o más, digamos, que es más fáciles de clasificar. La violencia sexual, por ejemplo, mujeres que tienen que dar algún favor sexual a cambio de poder participar en política. No sé si ustedes recordarán inclusive hace unos pocos días, la semana pasada, cuando se votaba la renuncia de uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y una representante a la Cámara, la representante Aguirre se levanta y dice, yo puse una denuncia en la fiscalía porque el magistrado, este magistrado que hoy no vino a dar la cara, me pidió que le pagara con mi cuerpo el hecho de que se favoreciera o no a la alcaldesa de Santa Marta. Y eso acaba de suceder. Lo dijo ella la semana pasada en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se llama Ingrid Aguirre, la representante. O pues sencillamente que para poder hacer parte de una lista de una corporación pública o ir escalando dentro de las posiciones de un partido político, pues tienes que brindar algún favor sexual o te exigirían y te acosan y te presionan para que tú puedas acceder o para que tú puedas ir escalando, para que puedas tener espacios de representación, bien sea en una lista o en una institución pública también, en cargos públicos o al interior de los partidos políticos. La violencia homicida, aunque no lo creamos, mujeres fueron secuestradas en la anterior campaña presidencial, mujeres que han sido asesinadas no porque sean mujeres por sus posiciones políticas, sino porque son por sus posiciones políticas y además porque son mujeres. Y además porque son mujeres. Entonces, mujeres asesinadas en el ejercicio de la política y
y se ha exacerbado la violencia por el hecho de ser mujeres y atreverse a cuestionar los estamentos de poder. Y eso genera una reacción virulenta por parte de otros sectores políticos en contra de ellas o en contra de sus familiares. Amenazas contra su vida, amenazas contra la integridad física de sus familiares. La violencia digital, por ejemplo, que es la que hoy está y que vivimos de manera sistemática y exacerbada en las redes sociales, especialmente en X, pero se presenta en todas las redes sociales y no tendrían ustedes sino que revisar los comentarios de cualquier post, no mío, incluso podemos revisar eh, post de María Fernanda Caballo, de Paloma Valencia, o sea, de mujeres de derecha, de izquierda, de centro, y verán ustedes cómo hay todo un abanico de violencias, de amenazas, de intimidaciones que se generan en las redes sociales. Pasan el ejercicio cotidiano, por ejemplo, en una plenaria, te cortan la palabra o se niegan a darte la voz, y dentro de las corporaciones públicas es el hecho más recurrente. A un hombre no le cortan la voz, no le dicen tranquilo, por favor no grite, nunca vas a ver a un presidente de una corporación diciéndole a otro hombre, por favor, cálmese, senador, tranquilícese, o por favor no grite. No, para ellos el grito es cuando nosotras levantamos nuestra voz y por lo tanto parece estridente que una mujer se atreva a levantar la voz en una corporación pública, cuando ellos gritan y lo hacen todo el tiempo. Lo que pasa es que están tal vez más acostumbrados al tono de voz masculino o a que sean los hombres quienes les interpelen, pero cuando una mujer las interpela, entonces por favor calmada, por favor tranquila. Les pongo ejemplos por no ponerlos en primera persona, pero vuelvo y repito, nos sucede recurrentemente y nos sucede de distintas maneras. Por ejemplo, cuando yo era representante a la Cámara, más o menos hace unos 5 años, justo por estas épocas, tal vez unos meses más adelante, se presenta la ley de financiamiento y yo era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Llevábamos una hora esperando a que llegaran los otros miembros de la mesa directiva y una hora que llegaran los miembros de la oposición para que nos derrotaran, porque en últimas ellos tenían las mayorías para pasar la ley de financiamiento. Pues resulta que después de una hora, dentro del reglamento de la ley quinta, la presidencia puede levantar la sesión. Yo dije, pues muy bien, si no llegan temprano ni para derrotarnos, yo voy a levantar la sesión. Pues fíjense ustedes que a raíz de eso se generan distintas situaciones. Que la orden me la había dado Roy o Chacón o el mismo presidente Petro, no que yo en el marco de mi autonomía como vicepresidenta de la corporación la había tomado en función de mi propio criterio. Es decir, soy un monigote y una persona incapaz de tomar decisiones. En segundo lugar, los gritos exacerbados, ahí sí salían todos corriendo por de todas las oficinas del Congreso de la República, me gritaron de todo, me dijeron de todo en el pedacito solo hasta llegar a mi silla. Y después, en la noche, cuando citaron nuevamente la plenaria, toda la plenaria tuve 2 mujeres policías paradas justo detrás de mí, intimidándome para que no hablara, para que me quedara tranquila y nunca más pude volver a presidir una sesión en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. El tiempo que me quedó después de eso fue en noviembre y fui vicepresidenta segunda vicepresidenta hasta el 20 de junio, nunca pude volver a presidir una plenaria. Eran plenarias virtuales y yo estaba ahí presente en el recinto porque decidí que independientemente de la pandemia yo iba a estar allí, como le tocaba a millones de trabajadores, pero nunca preferían que viniera el vicepresidente en carro y que presidiera la sesión plenaria en carro antes que permitir que yo volviera a ejercer mi voz y mi autonomía. Para ellos eso no fue violento, fue natural. Y no, no es natural. No es natural, en primer lugar, porque yo representaba a la oposición política y en segundo lugar, porque se estaba negando mi derecho al ejercicio como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes en ese momento. Y así podría contarles muchísimas anécdotas
por las que seguramente he pasado yo, pero que creo que se vive en los consejos, que se vive en las juntas administradoras locales, que se vive en las asambleas, que se vive incluso en las universidades. Y ustedes, y no es por hacer una crítica, pero yo recuerdo mucho el movimiento estudiantil en octubre del 2018, cuando llega la UNES y empiezan todas las movilizaciones estudiantiles. Yo recuerdo a las compañeras que hablaban e inmediatamente cuando ellas empezaban a hablar en las grandes asambleas de las universidades, todos empezaban a hablar. Y a ellas les tocaba hablar doblemente fuerte, casi que gritar para poder ser escuchadas. Pero nuevamente tomaba la palabra un hombre dentro de esas asambleas y el espacio se tranquilizaba. Muy seguramente, y no lo digo en este caso, pero sucede en reuniones políticas, ustedes lo verán, muchas veces ellos repiten incluso lo que nosotras decimos, pero todo el mundo lo toma en consideración porque ellos lo dicen tal vez mejor o en su criterio mejor o están acostumbrados a sus argumentos. Es decir, que para que nuestra voz sea escuchada, nosotras tenemos que hacer doble esfuerzo. Para nuestra participación en política, tenemos que hacer doble esfuerzo. La violencia económica, los recursos de los partidos no se priorizan para las campañas femeninas, sino para las campañas masculinas, sobre todo a nivel regional. Hay una ley de cuotas del 30%, entonces corra a ver a quienes meten en las listas, la señora de los tintos, la señora que hace el aseo en el partido, cualquiera para poder rellenar una lista, porque definitivamente las grandes apuestas están en quienes han ejercido tradicionalmente el poder, y quienes han ejercido tradicionalmente el poder han sido líderes masculinos. Y por lo tanto, nosotras tenemos que hacer la cuesta ascendente. No es que los hombres compañeros no tengan que hacer esfuerzos, pero no tienen una curva tan ascendente como la tenemos nosotras. Todos los días tenemos que demostrar que somos leales con el proyecto político. Todos los días tenemos que demostrar que tenemos capacidades en el ejercicio de nuestro liderazgo. Todos los días tenemos que demostrar cosas que a ellos no les exigen demostrar de manera tan recurrente como nos sucede a nosotras. Y todo eso es violencia política. Cuando llegas a un espacio de representación, cuando llegas a una asamblea universitaria, cuando llegas a una corporación pública, cuando llegas a un partido político y no tienes las mismas garantías y no tienes la posibilidad de participar de la misma manera, cuando siendo madre entonces tienes que pasar por un vía crucis para poder dejar, para que en la reunión el niño habla o juega y entonces parece incomodar a todo el mundo, entonces casi que tú te tienes que salir de la reunión para que la reunión pueda darse, cuando si estamos haciendo política y estamos formando niños y niñas, el espacio debería ser amable e inclusive para que ese niño pueda participar, escuchar, irse formando en el camino. No hay espacios en los partidos ni en los movimientos políticos para que nosotras podamos ejercer nuestro rol de maternidad, nuestras labores del cuidado y de crianza de manera compatible con la política. Por eso nosotras tenemos que elegir entre ser madres o estar en la política. O tenemos la suerte, en mi caso, por ejemplo, yo soy madre de 2 hijas, de tomar una decisión colectiva y que mi madre asuma los roles del cuidado para uno poder asumir el espacio en la política. En el Congreso de la República, que se supone es un espacio donde hoy hay mayor representación femenina, no hay una guardería. A duras penas hay un salón de lactancia que casi todo el tiempo está cerrado. Y cuando propusieron hacer una guardería, la propusieron en el parqueadero, imagínense ustedes, donde entran 400 camionetas cada vez que hay sesiones. Y ese era el espacio que ellos destinaban para los niños y para las niñas. Hoy no existe una guardería en el Congreso de la República. Y mujeres que fueron madres, por ejemplo, en este Congreso, no tienen derecho a la licencia de maternidad. Es decir, para poder tener licencia de maternidad tienen que dejar la curul. Y dejar la curul o ejercer sus derechos políticos, y por lo tanto no pueden estar más de 10 días o de 15 días después del parto, tienen que regresar al Congreso de la República. Y acaba de suceder algo inverosímil. Les pongo otro ejemplo. Caro Cariola es una diputada chilena del gobierno, cercana al presidente Boric, y es la presidenta de la Cámara de Representantes, ella de la Cámara Baja, ¿no? De la Cámara de Diputados chilena. Acaba de tener un bebé hace 11 días.
El día que estaba pariendo a su bebé, le allanaron su hogar, le quitaron el celular, le quitaron los computadores por una investigación, pero no podían esperar un día, ¿no? Tenía que ser el día que ella estaba pariendo. Y tuvo que enfrentar ayer una moción de censura en el Parlamento chileno, ir con su hijo porque está lactando, acaba de parir hace 10 días, el niño no puede estar lejos de ella, entonces le decían que ella estaba instrumentalizando la moción de censura por llevar a su hijo recién parida hace 10 días a defenderse de una moción de censura en el Parlamento chileno. Ganó ella, digamos, la moción de censura fue votada en contra, pero tuvo que ser expuesta ella y el bebé a una violencia política sin precedentes. Eso jamás le pasaría a un hombre, jamás le pasaría a un hombre, nunca, nunca le pasaría a un hombre. Y por lo tanto, todos estos son los antecedentes para que existan este tipo de herramientas. Y esta ley existe no solamente para blindarnos a quienes estamos en el ejercicio de la política, sino a las militantes de los partidos políticos para que puedan ser militantes de estos partidos, para que tengan garantías y puedan ejercer su voz y su liderazgo cada vez con una cancha más equiparada. También para las mujeres que hacen parte de instituciones del Estado y, por supuesto, inclusive para que podamos ejercer nuestros derechos electorales. Yo creo que puede haber un análisis de cómo inclusive se puede extender a órganos o a espacios, momentos electorales, por ejemplo, dentro de las mismas universidades. Senadora, constantemente escuchamos que se formulan y se reforman leyes. A este respecto, reconocemos, por ejemplo, que la Constitución de 1992 significó un gran avance para la democracia colombiana. Sin embargo, consideramos que respecto a violencia contra la mujer se queda corta, y más aún cuando esta violencia se presenta en el ámbito político. ¿Podría hacernos un resumen de los principales aspectos de la ley para evitar esa violencia contra las mujeres en política, de forma que se pueda ejercer el derecho de participación de las mujeres? Pues tiene distintos componentes. Obliga, por ejemplo, al que el Ministerio del Interior tenga un observatorio y le haga seguimiento a los casos de violencia política contra las mujeres. Y que por lo tanto no solamente se pueda sancionar la violencia política contra las mujeres, sino que además se pueda no solamente sancionar, sino también prevenir la violencia política contra las mujeres. Esto es importantísimo. Entonces se trata de recopilar los casos, de recopilar las denuncias que presenten las mujeres en política. Se crea un mecanismo de seguimiento y un mecanismo para poder llevar un registro anual de las violencias y por lo tanto hacer un seguimiento estadístico, que esto es lo mínimo para poder tener cada vez medidas más efectivas. Se tienen que formar liderazgos femeninos, esto es importantísimo, para que las mujeres tengan herramientas, para que se puedan fortalecer las redes femeninas en la política y que no sea una labor que desempeñen única y exclusivamente organismos internacionales como ONU Mujeres o los observatorios o las organizaciones de mujeres. Tienen que construirse estrategias para la prevención de la violencia política contra las mujeres y para mitigar los riesgos a los que estamos expuestas de manera cotidiana. En lo institucional se tienen que promover estas políticas al interior de las instituciones públicas, vuelvo y repito, de ministerios, entidades, etcétera, que tienen que contar con protocolos y con procedimientos y rutas claras para la atención de la violencia política contra las mujeres. Las autoridades electorales tienen que regular internamente los procedimientos y las competencias para poder atender y vigilar las violencias que se presentan y para sancionarlos en los casos en los que sea necesario. Hasta hoy el Consejo Nacional Electoral pues, no tiene una herramienta que le permita sancionar los hechos de violencia política contra las mujeres, liderar una línea de seguimiento al interior de las autoridades electorales para poder reportar e inclusive para poder emitir recomendaciones
cuando los casos de violencia política se llevan. Inclusive ellos también tienen que llevar el mismo registro, o sea que tiene que haber un seguimiento y pueden hacer una comparación de datos entre los datos que compila el Ministerio del Interior y aquellos que están conminados a compilar las autoridades electorales como la Registraduría General de la Nación. Tienen que iniciar rápidamente campañas de prevención de la violencia política contra las mujeres y además pues se incluye inclusive, digamos, mecanismos para prevenir que las mujeres renuncien debido a la violencia política de las que ellas puedan ser víctimas. Se pueden inclusive llegar a imponer multas contra las organizaciones políticas que omitan la investigación de la violencia política que sean denunciados en sus comités de éticas. Entonces, el Comité Nacional Electoral, la Comisión Nacional Electoral o la Registraduría, en fin, los órganos electorales pueden imponerle multas a los partidos políticos. Hoy evidentemente los partidos tienen que hacer lo mínimo y es tener un protocolo para atender las violencias políticas y las denuncias que reciben, porque eso hoy no está sucediendo al interior de los partidos políticos. Pocos tienen protocolos de este tipo y lo mismo tienen que hacer las corporaciones públicas. Tienen que tener reglamentos internos y normas para prevenir o para garantizar que en el debate democrático las mujeres no sean violentadas. Y eso puede incluir, por ejemplo, reformas a los códigos y a las leyes, por ejemplo, en el Congreso de la República, la ley quinta, que es la que rige las actuaciones del congresista y que hoy no incorpora mecanismos para atender, vigilar o sancionar la violencia política de las que son mujeres. Y pues evidentemente también aquí hay mecanismos que tienen que incorporar la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las personerías municipales, las personerías distritales, garantizar el acompañamiento de las organizaciones de mujeres que siguen y que hacen muchas veces acompañamiento jurídico o psicosocial a las mujeres que son víctimas de violencia política. Lo mismo están obligados, esto es importantísimo, las organizaciones sociales. Es decir, aquí hay un componente importante que tienen que incorporar los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, los movimientos ciudadanos que adelanten elecciones de carácter ciudadano o de participación ciudadana, para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia política contra las mujeres y para lograr la participación de las mujeres en estas elecciones. Muchas veces las mujeres no participan, lo estábamos hablando, en las distintas instancias, por ejemplo, de una universidad. Pues muy bien, la universidad tendrá que garantizar mecanismos para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones, pero inclusive para que las estudiantes puedan también ejercer el derecho no solo a la participación, a elegir y ser elegidas mediante pues, el voto, las instancias que ya existan al interior de todas estas organizaciones sociales. Senadora, el documento que encontramos sobre este proyecto de ley estatutaria tiene fecha del 2023. ¿En qué va la aprobación? ¿En qué va el proceso para que sea sancionado? El proyecto salió del Congreso precisamente en el 2023. Nosotras teníamos la esperanza de que saliera para las elecciones del 2023 y habría sido una herramienta importantísima para evitar la exacerbación de casos o de hechos de violencia política contra las mujeres. Desafortunadamente no lo logramos, estuvo más o menos más de un año en control constitucional. Acaba de surtir ese control constitucional, de retornarlo al Congreso de la República. Nosotras estamos atentas a hacerle seguimiento casi que minuto a minuto. Debe estar llegando en este momento a la Presidencia de la República y solo nos queda el último paso, que es la sanción por parte del presidente Gustavo Petro, que yo espero lo haga esta semana o la siguiente, también como en el marco de este mes de la mujer. O sea que estamos a puertas de tener una herramienta con la que antes no contábamos. Bueno, muchas gracias. Ahí también, María José, cuando yo leía este proyecto de ley, incluía lo que tú mencionabas ahorita, de esa parte de las redes, el ataque, pues,
virtual, todo eso también se incluye en esta ley estatutaria. Bueno, continuando con esto, les recordamos de pronto a los que llegaron un poquito después de iniciado este conversatorio, a los que están conectados, que estamos recogiendo preguntas. Nosotras tenemos otras 2 preguntitas de parte de esta mesa. Y luego pasaremos a responder preguntas. Los invitamos a que si la tienen en los papelitos que se están distribuyendo, los formulen. El profesor John Roja nos está ayudando en esto, tanto en la recolección de las preguntas de los asistentes presenciales como los virtuales. Bueno, continuando con estas preguntas, teníamos muchas, pero tuvimos que escoger pues algunas. Ya la senadora nos ha mencionado algo a nivel de Latinoamérica, que va dirigida esta pregunta, nos mencionó algo de Chile. Precisamente pues en este momento a nivel de Latinoamérica se vienen dando unas luchas muy importantes de todas las mujeres. Ya tenemos entonces mujeres de Argentina y Chile que encabezan las movilizaciones en la región para frenar la agenda reaccionaria de Milei y todo lo que ahorita está haciendo Trump y Mox, ¿cierto? En Chile, precisamente, estaba poniendo mucha atención sobre lo que mencionabas. El Ejecutivo había anunciado un proyecto de reforma constitucional para eliminar las brechas entre hombres y mujeres en el sistema electoral, ¿sí? En Perú se supo de la intención del Ejecutivo de hacer desaparecer el Ministerio de la Mujer. En México, un país excesivamente machista, pues ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha enarbolado uno de los mensajes con los que llegó al gobierno. Llegamos todas. Aquí entonces, María José, pues nos gustaría saber qué diagnóstico tienes al respecto, qué piensas de este momento que se vive a nivel de Latinoamérica en lo relacionado a la violencia contra contra las mujeres en política. Pues bueno, más allá de las leyes que existen, algunas específicas, algunas incorporan elementos dentro de leyes más amplias. Ya hay normativas en Argentina, la primera fue en Bolivia, inclusive, por ejemplo, en Costa Rica, Perú, México, en fin, hay, digamos, un abanico, algunos, vuelvo y repito, con leyes específicas, otras que incorporan elementos dentro de leyes más amplias, pero creo que estamos en un momento determinante, un momento al cual tenemos que prestarle muchísima atención. En primer lugar, porque se ha venido criminalizando o estigmatizando o inclusive minimizando o exacerbando, porque pueden ser ambas cosas, la reivindicación de derechos por parte de las mujeres. El terreno ganado se busca mediante distintas estrategias que vayamos retrocediendo. Con la ideología de género, digamos, hay toda una serie de discursos que empiezan a tener cada vez más fuerza en distintos lugares del mundo y sobre todo liderados por las extremas derechas y por las derechas, que es, nosotros no podemos propiciar o seguir alimentando los beneficios o las ventajas que se alcanzan con las ideologías de género. Esto ha servido, pues esta es una contracampaña que viene pues tomando mucha fuerza en el mundo y por lo tanto casi que se obliga a las mujeres a ir bajando la intensidad, a incorporar, a modular su lenguaje, que no sea tan feminista o que no sea tan de mujeres, para, digamos que para que estas agendas puedan seguir adelante y puedan tener éxitos. Es decir, que estamos en riesgo de perder mucho de lo que hemos logrado. Y aquí tenemos que estar muy atentas, porque no se trata de una agenda feminista. Yo creo que es la reivindicación de las mujeres a lo largo de la historia. Yo lo he dicho y lo he repetido en distintos espacios. Si nosotras nos reivindicamos como mujeres progresistas, por ejemplo, o como seres progresistas, hombres y mujeres progresistas, pues estamos en contra de la desigualdad. Y si estamos en contra de la desigualdad, estamos en contra de todas las desigualdades territoriales, étnicas, por condiciones de clase y por condiciones de género, porque existe una desigualdad de género, porque hoy el 51% de la población colombiana no tiene y no goza de los mismos derechos ni los ha gozado históricamente. Estábamos viendo
y ahorita no recuerdo exactamente las fechas, pero hasta hace muy pocos años, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, las mujeres accedieron al derecho al voto. Es decir, mis abuelas, las bisabuelas de ustedes, votaron por primera vez siendo adultas ya. Tal vez tenían 28, 30 años cuando pudieron votar por primera vez. Ya eran madres o ya eran abuelas cuando pudieron votar. La mayoría de esas mismas mujeres no tenían derecho a la propiedad sobre la tierra. Y fíjense que ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan la unidad de restitución de tierras, por ejemplo, y es que cuando se ha despojado de manera violenta la tierra, el hombre ya no está, llega a ella a decir, yo viví aquí, esta era mi tierra, pero resulta que ella no aparecía en los títulos de propiedad, porque no estaba permitido que las mujeres fueran propietarias de la tierra. Y eso cambió en el siglo XX, no cambió en el siglo XIX ni en el siglo XVIII. Acaba de cambiar hace unos años que las mujeres pudieran ser propietarias de la tierra. Si las mujeres querían divorciarse, que no podían divorciarse, nuestras abuelas no podían divorciarse, pudieron divorciarse siendo ya mayores, nuestras madres. Entonces las abuelas de ustedes, las madres nuestras, pudieron divorciarse. Pero antes de eso, si una mujer dejaba el hogar, tenía que dejarlo con los hijos e irse ella sola y abandonar a sus hijos si estaba viviendo, por ejemplo, en un hogar violento. Las mujeres solo podían estudiar educación, algunas si acaso ser mecanógrafas o telegrafistas, profesoras. Esos eran los estudios reservados para las mujeres. No podían soñar con ser ingenieras, mucho menos de minas, no podían ser abogadas, no podían ser arquitectas, no, ni siquiera artistas, ni siquiera el arte estaba permitido para las mujeres. Estudiar arte no era posible. Habían unas carreras definidas. Mi mamá y mi tía les dijeron, ¿por qué no estudia secretariado bilingüe? O trabaja en Telecom siendo operadora de Telecom. Eso le sucedió a nuestras mujeres y mucho menos a nuestras madres y mucho menos decidir cuándo querían ser madres. Es más, ustedes se sorprenderán, pero hace poco votamos en el Congreso de la República la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Y lo más impresionante era leer los comentarios y la mayoría de la gente creía que estaba prohibido y que por lo tanto no habían matrimonios infantiles. Y lo cierto es que hasta este año, hasta ahorita, todavía no se ha sancionado la ley, si no estoy mal, que prohíbe el matrimonio de las niñas menores de edad. En este país estaba permitido. Seguramente muchas de sus madres y de sus abuelas se casaron siendo menores de edad y era perfectamente normal, y no que se casaran con un menor de edad, con hombres muchísimo mayores. Hoy existe un lugar en el mundo, existe un apartheid de género en el planeta Tierra, que es Afganistán, donde está prohibido el sonido de la voz de las mujeres. No pueden hablar. No solamente no pueden estudiar, no pueden cantar, no pueden hablar en espacios públicos. Su voz está restringida únicamente al espacio de lo privado. Entonces, ¿cómo hacen para salir y coger un transporte público? O ser atendidas por un médico, o poder estudiar. Están despojadas de su humanidad por el hecho de ser mujeres, por ninguna otra razón, solo por el hecho de haber nacido con el cromosoma equivocado, según los talibanes. Y hoy existe en el mundo, y el mundo alza la voz por lo que sucede en Ucrania, por lo que sucede en Palestina, aunque a mí me sobrecoge lo que sucede en Palestina, pero no hemos alzado la voz por lo que está sucediendo hoy en Afganistán de manera masiva. Las sociedades, no las mujeres, porque no nos corresponde a nosotras liderar las reivindicaciones de las mujeres. ¿Por qué no podemos juntos y juntas las sociedades del mundo rechazar lo que está sucediendo con el régimen talibán en Afganistán? Sencillamente nadie dice nada. Por allí alguna noticia en Instagram, pero no creo que haya existido desde que llegaron los talibanes nuevamente al poder una sola tendencia mundial rechazando, en redes sociales rechazando ese apartheid de género
en Afganistán. Así que en vez de avanzar, lo que se pretende es retroceder. Y hoy tenemos un gobierno en los Estados Unidos que empieza con las diversidades sexuales y lleva 2 meses y medio en el gobierno Donald Trump. Y espérense 1 año o 2 años. Y este discurso se va a haber extendido a las reivindicaciones de las mujeres. No es solamente la prohibición del aborto, no. Son todos los derechos que hemos alcanzado para poder vivir en una sociedad en igualdad. Nosotras no queremos atropellar a los hombres, ni desconocer la existencia masculina. Al contrario, somos madres, hermanas, tías, abuelas de hombres que amamos, que respetamos, que son nuestros compañeros en lo laboral, en distintos ámbitos de nuestra vida. Solo queremos que nuestro espacio vital lo podamos ocupar en igualdad. Y yo creo que esa es una reivindicación perfectamente justa cuando está demostrado nosotras no estamos viviendo espacios de igualdad. Los feminicidios están disparados. Casi que podríamos igualar el genocidio de la Unión Patriótica si calculáramos año a año el número de mujeres asesinadas en manos de sus parejas. Y la violencia que se ejerce contra ellas antes de ser asesinadas. Pero lo cierto es que eso no ha producido demasiadas reacciones, la impunidad está absolutamente disparada y a las mujeres las asesinan por una cosa, porque son conscientes de sus derechos, porque buscan espacios de emancipación, porque buscan construirse como seres libres y eso incomoda muchísimo a una sociedad que se ha construido para que el poder, el liderazgo, pues se ha ejercido única y exclusivamente por los hombres, incluso el trabajo, para que las mujeres puedan salir de su casa y tener libertades económicas, por ejemplo. Así que la mujer sea consciente de sus derechos provoca reacciones y no cualquier reacción, una reacción homicida. Eso es lo que provoca. Bueno, la Universidad de Antioquia es una universidad multicampus y ha venido en los últimos años implementando estrategias para garantizar el derecho a las mujeres. Por ejemplo, estableciendo políticas de equidad de género y se ha venido implementando la Ruta Violeta con su respectivo protocolo. Desde su perspectiva, ¿cómo considera usted que las personas que hacemos parte de la comunidad universitaria en la cotidianidad podemos contribuir a que se preserve esa garantía de las mujeres a participar? Pues bueno, lo que yo siento es que lo que necesitamos hoy es una revolución cultural, una transformación cultural. Podemos tener todas las líneas de atención que son muy válidas, que necesitamos que existan. O sea, no estoy minimizando, al contrario, creo que tienen que fortalecerse estos espacios o estos canales, estas rutas de atención. Pero lo cierto es que nosotras atravesamos por distintas violencias que en la universidad se pueden atender de una manera, pero en la casa a lo mejor las mujeres están desatendidas, o en la calle las mujeres están desatendidas, o en el trabajo las mujeres están desatendidas y no cuentan con esas rutas. No hablo solo del ámbito de lo público, inclusive del ámbito de lo privado. Y yo creo que lo que tenemos que es eliminar las violencias y generar una cultura de respeto hacia las mujeres. Hasta que hasta que no se genere una cultura de respeto, pues nosotras vamos a tener que seguir sorteando distintas dificultades, distintos obstáculos para tener o vivir o crecer en hogares seguros. La justicia ahí cumple un papel importantísimo, porque podemos tener la ruta de atención, pero cuando llegamos ante la justicia no actúa y por lo tanto yo siento que la justicia, o sentirían las mujeres que la justicia no les atendió. Por ejemplo, ahí está la prescripción. Hoy ya no prescriben los casos de violencia sexual contra los menores de edad. Pero cuando una mujer 10 o 15 años después toma la fuerza, la valentía para denunciar a su padre que la violó de manera recurrente siendo una niña, tiene que ir a la fiscalía, denunciar a su papá, enfrentar a su familia, enfrentar la exposición pública, enfrentar todo ese proceso judicial sin garantías.
Entonces, los protocolos pueden existir, pero necesitamos un cambio cultural, que cuando esas mujeres lleguen ante la justicia sean atendidas de la manera correcta, que cuando lleguen las denuncias a través de las líneas de atención o de las comisarías de familia, etcétera, existan realmente herramientas para que las mujeres no sean revictimizadas en el camino, no solamente ellas, sino sus hijos y sus hijas. La violencia vicaria, por ejemplo, de la que no se habla demasiado y parece que no hay mucha conciencia en la sociedad. No hemos podido avanzar en la discusión de las leyes, de las propuestas de ley de violencia vicaria, porque pareciese que no, porque siempre se pone la comparación y entonces cuando las mujeres ejercen ese mismo tipo de violencia contra los hombres, ¿cómo hacemos? El problema es que tenemos mientras se ejerce el 10% de las mujeres contra los hombres, el 90% al contrario. Y por lo tanto aquí hay una disparidad inclusive en las cifras y entonces por lo tanto se necesitan reglamentos. Claro, no queremos ni que las mujeres ejerzan violencia contra los hombres, ni los hombres contra las mujeres, pero hoy tenemos un campo minado para las mujeres y un campo un poco más señalizado para los hombres, sin contar, pues evidentemente, pues digamos, es una realidad cultural que tenemos que cambiar. Y en ello tenemos que trabajar y tenemos que trabajar como sociedad. Y tristemente ni este gobierno ni los gobiernos anteriores han hecho lo suficiente. Se han venido generando avances, se ha venido generando conciencia, pero hoy no estamos tampoco en el mejor de los mundos. Y lo digo de manera crítica porque yo soy una mujer progresista que hago parte de este gobierno, pero veo que a las mujeres también les hemos fallado. Gracias. Bueno, nosotros pues por parte de esta mesa ya terminamos como las preguntas que habíamos seleccionado a partir de una lectura juiciosa pues de este proyecto de ley, a partir de muchas inquietudes, recolección de inquietudes de parte de nosotras, de otros colegas. Vamos a dar entonces paso a la parte de la respuesta o formulación más bien de las preguntas que han hecho ustedes presenciales, que por aquí tengo, ¿cierto? Varias. Y también, profesora Milena, aquí tenemos algunas preguntas que se han hecho virtualmente. Como habíamos dicho al inicio, nosotros vamos a formularlas en grupos de 3 y miramos a ver si tenemos espacio pues hasta las 9:30 más o menos, lo que alcancemos, o si no, pues las senadoras del grupo nos van a responder. Creo que tienen un problema con el micrófono. Bueno, vamos a ir mirando. Me han pasado, pues estas las voy a leer. De pronto, si ya has mencionado algo, pues como complementar la pregunta, ¿sí? ¿De qué forma colectivizar el cuidado para que los espacios en los que participamos, mujeres y disidencias sexuales, sean espacios seguros? Voy a leer 3 pues de ellas, ¿sí? En aras de la equidad e inclusión, ¿cómo ve usted la posibilidad que los órganos de decisión y administración estén conformados por hombres, mujeres y se cumpla en número o fracción para ello? Estamos contando con órganos hasta 100% hombres, cuando han participado grandes mujeres para ocupar estos cargos. La otra pregunta de este grupo estas son pues preguntas que han hecho acá presenciales. ¿Cuál es su postura respecto a la instrumentalización del discurso feminista y las contradicciones respecto a enfoque de género que se han evidenciado en el proyecto político que hoy gobierna el país? Estas serían como las 3 primeras, senadora. Pues bueno, voy a empezar por la primera porque es la de autocrítica y entonces hay que hacer la autocrítica. Yo quiero empezar por lo que decía hace un momento y es que nosotras en este país necesitamos un cambio en la cultura. No porque estemos ante un gobierno progresista, vamos a estar con un gobierno feminista y ni siquiera vamos a estar con hombres que tengan conciencia de las reivindicaciones de sus compañeras
y no todas las mujeres tenemos las mismas reivindicaciones, eso también hay que decirlo. E inclusive muchas veces, o más bien las que hemos saltado, hemos alzado nuestra voz cuando se han presentado hechos o casos de violencia de género por parte de nuestros compañeros, pues tenemos que también sortear un viacrucis. Yo lo decía, creo que el lunes en una entrevista en Señal Colombia, las mujeres estamos realmente cansadas de tener que salir a responder por las actuaciones de los hombres. Yo creo que ellos son los responsables de salir a responderle a la sociedad por sus actuaciones, pero resulta que ellos ejercen algún tipo de violencia y las primeras señaladas somos nosotras. Pero María José Pizarro no ha dicho nada, pero Pepita no ha dicho nada, pero Juanito no ha dicho nada, ¿y dónde están las mujeres progresistas? Y entonces se vuelve una, en vez de estar cuestionando y exigirles respuestas y un cambio en las actitudes a ellos, que nosotros no es que los queramos fuera, queremos que hombres distintos, no queremos tener que seguir lidiando toda la vida con ese mismo tipo de comportamientos, pues resulta que nosotras estamos en la palestra. Y la verdad, y yo ya lo he dicho y lo he dicho en distintos espacios, estoy cansada. Estoy cansada. Desde que llegué al Congreso de la República he liderado una agenda de mujeres y se ha materializado en distintas leyes de la República, no proyectos. Algunos son proyectos, pero otras son leyes. En la reforma política se acumuló con la ley de paridad que nosotras habíamos presentado, porque la ley de paridad es una reforma política. Y cuando me opuse a que se hundiera la reforma política, entonces era que yo estaba de acuerdo con los micos, los orangutanes que le habían metido a la reforma política. A mí, con los orangutanes yo no estaba de acuerdo, pero yo estaba defendiendo un proyecto de ley que habíamos presentado y construido con las organizaciones de mujeres. Entonces lo meten a uno en el paquete de los orangutanes y no en el hecho de que nosotras estábamos reivindicando una ley de paridad, que hoy es casi que imposible sacarla adelante cuando tenemos mayorías en el Congreso de hombres, y no de hombres deconstruidos, sino de hombres que porque nacieron en su época, porque fueron criados socialmente en esta cultura, en fin, por diversas circunstancias, pues tampoco están muy en el tema. Cada vez que hay una conversación de género, nosotras tenemos que salir. Nosotras somos las conminadas a hablar de ellos. Ellos no pueden hablar, ellos no pueden indagar, ellos no pueden investigar como lo harían con cualquier otro tema, porque podrían investigar, como les toca investigar sobre las tarifas de energía o los sistemas de movilidad, pues también podrían meterse y leer un poquito de qué es de lo que nosotras estamos hablando, y no cada vez que lo cojan las mujeres, ellas saben, no es que nosotras sabemos de muchas cosas y sabemos de eso también, pero sabemos de muchas otras cosas. Entonces a ellos les tocan los proyectos importantes y a nosotras nos van dejando lo que va quedando, a no ser de que nosotras hagamos tal nivel de ejercicio que entonces nos ganemos el derecho a liderar los grandes debates de la nación. Fíjense ustedes. Entonces, perdón, ellos son los que a partir de ahora, y me declaro en esta posición, no ahorita en este instante, sino en los últimos días, no soy yo la combinada a responder si nombran a Mendoza, a Pepito, a Juanito, a Benedetti, al de arriba, al de abajo. Esa no es mi decisión. Y si ellos incurrieron en actos de violencia, ellos son los que tienen que salir a responder por esos actos y no yo estar en la palestra pública y como yo otras mujeres. Y ahí me puse de ejemplo, no quería hablar en primera persona, pero porque nos ha sucedido de manera recurrente, cuando además tampoco nos defienden. Cuando sucedió lo de JP Hernández en el Congreso de la República, que casi me golpean la plenaria del Senado de la República, no, pues casi que tuve que salir a pedir disculpas por existir, porque el señor no fue capaz de controlarse y se me vino encima como si fuera un orangután. No puedo hablar en esos términos, perdón, voy a utilizar otra palabra, como si fuera, digamos, sin ningún control, completamente fuera de sí, y se me vino encima porque dije algo que lo volvería a repetir, actuó como un perro rabioso.
actuó como un perro rabioso. Y le molestó que yo dijera que él había actuado. No dije que era un perro rabioso, dije que había actuado como un perro rabioso. Actuó de esa manera cuando existen mecanismos en el Congreso de la República como la moción de orden, el derecho a réplica, etcétera, y que no tenía ningún derecho de venírseme encima, pero en ese momento yo tengo que pedir disculpas por existir, por ser una congresista, por alzar mi voz. ¿Y dónde estaban las organizaciones de manera masiva, como salen a exigirle a uno que salga y responda por cada una de las actuaciones de los hombres a defendernos? ¿Dónde estaban? Porque no estuvieron. Y la verdad, nos sentimos no siempre bien rodeadas y respaldadas. Y hay momentos donde nosotras necesitamos que nos acuerpen, que nos acompañen, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a poder salir a, eh, a evidenciar las contradicciones que existen en nuestro propio gobierno? Si nos van a dar por dentro y nos van a dar por fuera, si vamos a recibir los ataques adentro y afuera por plantear nuestras posturas. Y es lo que tenemos que hacer cada vez que planteamos una postura, más allá de cualquier consideración. Entonces creo que allí nos ha faltado un poco de empatía también, de exigirle las responsabilidades a quien tenemos que exigírselas, y cuando una mujer es violentada, no importa su posición política, salir a respaldar. Hoy el expediente por la violencia que ejerció J. Hernández en el Congreso de la República, por ejemplo, en el Partido Verde, duerme el sueño de los justos. Allí no ha pasado absolutamente nada. Y lo peor es que presentamos la queja en la Comisión de Ética y JP es el presidente de la Comisión de Ética. Lo acabaron de elegir. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener yo de que el proceso prospere? Si él es el presidente de esa comisión y lo eligieron después de haber ejercido la violencia. Y salimos a decirlo, ¿y de qué sirvió? Entonces, yo creo que nosotras somos las primeras en salir a cuestionar, pero definitivamente, y ahí pongo un ejemplo de colectivizar el cuidado. Y pongo un ejemplo de algo que vivimos nosotras en los espacios de representación con el supuesto poder que nosotras ya tenemos. Y lo cierto es que ese poder no se refleja siempre en un cuidado que tiene que ser un cuidado más colectivo. Nosotras cuidamos y por eso trabajamos y tenemos una agenda de mujeres, y la agenda de mujeres está presente en el Congreso de la República hoy como no había estado antes, inclusive porque somos más mujeres, y somos más mujeres porque esta fuerza política tomó la decisión de presentar una lista paritaria, y si no seríamos como antes el 17% y hoy somos el 30%, no demasiado, pero por lo menos subimos un poquito. Y hoy hay más conciencia de esas agendas y más discusión de esas agendas en el Congreso de la República. Pero fíjense ustedes, ya no hay mesas. Fui la única mujer hasta ahora en las mesas directivas, de la mesa directiva del Senado. La única. Y mientras estuvimos, sacamos adelante leyes y lo discutimos y pusimos, digamos, las discusiones sobre la mesa para que fuera una discusión común de hombres y mujeres. Pero lo cierto es que no somos evidentemente las suficientes, y si no nos cuidamos, si no nos acuerpamos entre nosotras, pues cada vez pues va a ser muy difícil que alcemos nuestra voz con tanta fuerza, porque alzamos nuestra voz y lo que recibimos es garrote, lo mismo que les pasa a ustedes en las universidades y en la calle. Con esto me refiero a que este es un espacio, esta es una conciencia que tiene que ser más colectiva cada vez, y necesitamos también a los compañeros, a nuestros compañeros dando la pelea con nosotras y respaldando nuestro liderazgo. Hoy, bueno, hoy hemos ganado terreno, podemos decirlo. Hoy somos nosotras las que estamos liderando, inclusive las encuestas presidenciales, somos nosotras. Y yo creo que eso es motivo de orgullo. Eso nunca había pasado en este país, pero espero que el destino no sea el de Estados Unidos, que nos emocionamos todas seguramente con poder tener una mujer presidencial para que nos llegara pues lo más retrógrado y lo peor. Y lo más retrógrado no siempre es un hombre, también puede ser una mujer. Bueno, por aquí tenemos dos preguntas que nos han realizado personas que están conectadas por Zoom. ¿Cómo prevenir desde la infancia patrones de comportamiento contra la mujer?
La segunda, ¿qué piensa de una junta directiva de Asoprudea constituida por 12 varones y 2 mujeres? Lo mismo que pienso de un Congreso de la República compuesto por 70% de hombres y 30% de mujeres. No, por favor, yo creo que es momento de que entendamos que las mujeres no somos floreros para llenar una cuota. Que nosotras tenemos la fuerza, la potencia, la voz, el liderazgo para ocupar cualquier espacio, que hemos demostrado no solamente ser cuidadosas, ser valientes, ser organizadas, ser metódicas, con capacidad de organizar equipos, con capacidad de incluso incorporar elementos muy positivos en cualquier espacio de representación. No quiero hablar mal de Asoprudea ni en ninguna organización, como no hablo mal del Congreso, que a veces es peor, pero, pero lo cierto es que sí hay que permitir, hay que construir las condiciones para que las mujeres puedan estar allí, estar liderando, y yo creo que no, eso no va a ser un retroceso, ese va a ser un avance importante. No sé cuántas mujeres hay en la Universidad de Antioquia. En la universidad, mujeres estudiantes, por ejemplo. De estudiantes. Quiere decir que hoy hay más mujeres que hombres estudiantes y los que dirigen las universidades son los hombres. Pues no sé, tal vez sea momento de empezar a cambiar un poco la ecuación y ponerla un poco más en equilibrio. Lo mismo sucede con el Congreso, es que todo es exactamente lo mismo. La sociedad colombiana está compuesta por el 50% de mujeres. Se supone que no somos, que somos una democracia representativa y por lo tanto debería haber una representación reflejo de cómo es la sociedad. Hoy, hoy tenemos departamentos que no tienen, en la Cámara sí, pero en el Senado, yo no sé, no he conocido, no comparto con un compañero chocuano, por ejemplo, o con compañeros de la Orinoquía, son muy pocos los compañeros de la Orinoquía, quiere decir que hay una desigualdad territorial en términos de representación y por supuesto hay una desigualdad de género, porque si tenemos el 50% de la población y solamente el 30% de la representación, pues quiere decir que las mujeres estamos subrepresentadas y nuestras agendas no hacen parte, y si no hacen parte de un espacio de representación como es el Congreso de la República, pues difícilmente va a llegar o va a cambiar la representación en una junta como Asoprudea o en distintas, digamos, juntas universitarias o en distintos espacios. Ese es un terreno que nosotras todavía tenemos que ganar, pero la pelea no puede ser sola, si vuelvo y repito. Nosotras no podemos estar dando solas la pelea. En eso tenemos que tener una conciencia mucho más universal de la vida. Vamos a defenderlo porque consideramos que es una causa justa, no porque sean las mujeres, sino porque es justo. Y vamos a luchar porque no haya hambre en el mundo porque consideramos que es justo. Y vamos a luchar porque no haya desigualdades globales, es decir, que los recursos estén solo en la parte del norte global, mientras el sur global se muere de hambre porque nos parece que es justo. Y vamos a luchar también por la naturaleza porque nos parece que es justo, porque defendemos la vida y defendemos la paz y defendemos valores universales. Y en eso, vuelvo y repito, cuando hay una conciencia, cuando hombres y mujeres nos consideramos justos, humanistas, progresistas y garantes de derecho, luchamos por lo que es justo. O sea que la lucha por la equidad de género no es una lucha de las mujeres, no puede ser. Tiene que ser una lucha de las sociedades por otorgar más igualdad. Solo en ese momento, cuando los hombres se animen a dejar que las compañeras pasen, a impulsar candidaturas femeninas, a decir, muy bien, compañera, tú puedes, esta vez yo voy a esperar. No lo voy a hacer yo porque quiero que lo hagas tú, porque sé que tienes las capacidades, porque llegó tu momento y es tu tiempo. En ese momento, entonces, seguramente cambia la composición de Asoprudea, cambia la composición del Congreso y tenemos mujeres en la presidencia de la República. Bueno, muy bien. Ya estamos pues finalizando esta parte. Sé que se nos quedan varias preguntas. Yo tengo acá una presencial por ahí. Vamos a recoger
también las que ustedes formularon a lo último. Tenemos, creo que, no sé si otra virtual, pero ya tenemos que ir cerrando. No sin antes, yo voy a leer algo que nos llegó, una nota de saludos y felicitaciones por seguir contribuyendo a la inclusión de otras voces en la política colombiana, donde la mujer debe seguir presente para ser consecuente con las necesidades de un país como el nuestro. Esto traía una pregunta, pero entonces te la vamos a mandar junto con otras que también habíamos formulado, con las que queden. Entonces le doy la palabra a la vicepresidenta de nuestra asociación de profesores. Bueno, senadora María José, estamos muy agradecidos por acompañarnos aquí en este evento en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer. Ha sido para nosotros un honor tenerla aquí entre nosotros y le agradecemos mucho por compartir sus experiencias frente a este tema de los derechos políticos de la mujer y por aquí las puertas abiertas siempre. Bienvenida. Muchísimas gracias. En y nombre de verdad, en por nombre de los profesores, como también de la Asociación de Profesores, el presidente le va a hacer entrega de Los tengo tatuados, los lirios. Eran las flores de las abuelas. Muchas gracias. Ya hacemos, no puedo poner aquí. Muy lindo, muchas gracias. Ay, gracias, muy amables. A nuestros panelistas también. Gracias por acompañarnos. La primera profesora de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña hoy también. Y a nuestra vicepresidenta de la asociación. Gracias, En el Día de la gracias. Mujer nos tocamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. De verdad, muchas. Ah, bueno, una foto. Sí. Listo, pues voy a recoger las flores un momento. Gracias.